Listo. Entonces vamos a empezar con el repaso del tema de oferta, demanda, elasticidad y vamos a incorporar pues la parte matemática, digamos, del concepto más básico de la elasticidad. Muchachos, a mí la elasticidad me parece un concepto tan valioso que antes de recordar, quiero hacer un aporte antes de que se me olvide, o por lo menos una opinión. Todas las variables, a mi modo de ver, puede ser que esté equivocada, pero todas las variables del mundo para mí son sensibles. No hay ninguna variable que sea totalmente rígida. ¿Qué significa eso? Significa que no hay ninguna variable que no reaccione por nada. Por ejemplo, afuera de su casa debe haber un poste de luz y eso es de concreto. Hasta ese poste con el tiempo un día termina cambiando, se dañan, se van partiendo, se caen. Hasta el árbol más fuerte y más frondoso un día se acaba. ¿Qué quiero decir con esto? Que cualquier variable de la vida, en cualquier área del conocimiento, siempre va a ser susceptible de ser afectada por cualquier variación en otro componente. Porque además las variables no están solas. Las variables tienen alrededor otras variables y unos contextos y unas circunstancias. Entonces, con la oferta, la demanda, pasa que aquí se llama elasticidad, es decir, a esa sensibilidad de las mismas. Pero al ejemplo que yo quiero llegar es, recordemos cuando entramos en pandemia. ¿Quién estaba preparado para la pandemia? Nadie, porque nadie sabía que venía. Inclusive yo recuerdo que en diciembre del 2019 se hablaba de que en Wuhan había una gripa muy rara, no sé si se acuerdan. Y en enero que sí, que una gripa, que ya en Europa y no sé qué, y nosotros aquí relajados. Yo me acuerdo que en febrero, cuando empezamos las clases, estando yo un día en la oficina, de los estudiantes que entran, que llegan muy abrazadores, les dije, sin abrazos, porque hay una gripa por ahí, y alguien me dijo, y profe, usted sí es muy fastidiosa. Y le dije, fastidiosa, no, yo no sé cuándo va a llegar la gripa. Pues llegó a los 20 días y ya a los 20 días no nos pudimos ni siquiera volver a saludar de mano. Entonces, a lo que quiero llegar es que hasta la estructura económica más fuerte que usted pueda conocer en el mundo tiene un lado débil, tiene un lado que hace que puedan cambiar las condiciones. Hoy, por ejemplo, vi en las noticias que sigue en pie un juicio político que le van a hacer a Donald Trump. ¿Quién se podría imaginar que uno de los empresarios más grandes de los Estados Unidos iba a ser juzgado después de ser presidente? Entonces, cualquier cambio en una variable, pues genera otras características, otras condiciones en los modelos que es muy importante que ustedes aprendan a identificar. Porque yo les hago una pregunta, ¿a qué esperan dedicarse ustedes cuando se gradúen? Sean de la carrera que sean. ¿A qué se piensan ustedes dedicar? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es lo que van a hacer? Profe, pues trabajar, ¿De acuerdo? ¿En qué? ¿Haciendo qué? pues en lo que estudiamos sería lo ideal. ¿Pero haciendo qué? Por ejemplo, Oye, yo me podría basar en los negocios mineros. en los negocios. Pero entonces, ¿qué irías a hacer en el negocio minero, Camilo, por ejemplo? ¿Vas a ir a sacar el mineral? No, profe, negociar, Ah, vas a ya ir a que tomar decisiones sí, y a plantear estrategias. sí, señora, Exacto. ¿Y quién es el que saca el mineral? ingenieros, Y el ingeniero no ya, saca el mineral. como que no, los trabajadores pues, de la mina, Los que no toman decisiones ni plantean estrategias. Por eso le claro, pregunto, ¿usted qué es lo que piensa ir a hacer cuando se gradúe? Ustedes no, ustedes van a ir a pensar, a proponer, a planear, a resolver problemas. Y si ustedes no entienden cómo se mueve la dinámica del juego en el que usted está metido, que se llama vida, difícilmente va a poder planear una estrategia. Por ejemplo, cuando usted llega a la parte de la práctica, ¿sabe qué es hacer una práctica empresarial? Es ir a una empresa y que lo pongan a hacer un trabajo. Y mientras usted desarrolla ese trabajo con las manos,
tiene que estar pensando qué proceso usted va a intervenir en esa empresa, porque la propuesta de valor es que yo le voy a decir a la empresa, es que Andrés Camilo va a venir a esta empresa a resolverle a usted un problema. Y ahí ya no es importante si el problema es grande o chiquito, sino si Camilo tiene la posibilidad de resolverlo. Entonces, por ejemplo, los practicantes que tengo ahora, que un día fueron alumnos míos de fundamentos y de micro y de macro, ya ellos no piensan como estudiantes, ya piensan como gerentes y ya me dicen, profe, ve, yo estoy haciendo este trabajo en una entidad bancaria y yo estoy notando que ahí hay un reproceso. Yo necesito que vos me ayudes a recortar ese proceso de manera que ahí se maximice un recurso. Y uno dice, ah, mire cómo ha cambiado la vida. Y para llegar a pensar como ellos, me parece a mí que todas estas temáticas son de suma importancia, porque están hablando de recurso, de maximización, de proceso, de hacer, de rehacer, de repensar, de tomar decisiones, de plantear estrategia, de procedimientos, de control, de medición. Entonces, en ese orden de ideas es que esto es importante para la vida profesional. Entonces, como usted va a ir a una empresa, usted tiene que tener claro en qué tipo de mercado usted está inmerso. Entonces, usted está inmerso en una economía de mercado, donde el instrumento por excelencia, donde se toman las decisiones y donde se hacen esos análisis y se plantean esas estrategias, se le conoce como el instrumento de oferta, demanda y equilibrio. Entonces, el mercado se compone de dos instrumentos, que son el oferente y el demandante, o dos sujetos o dos individuos, que se reúnen para generar un intercambio, porque es que resulta que la dinámica económica está medida en términos de la capacidad que tenemos de intercambiar. ¿Por qué creen ustedes que en Venezuela la economía carece hoy de total credibilidad? Porque allá no hay un proceso libre de intercambio. Allá la gente básicamente no puede comprar lo que quiere. Allá la gente compra lo que puede comprar, lo que le alcanza para comprar. Entonces, una economía que no mueve libremente su proceso de mercado, digamos que es una economía que no es funcional y que seguramente no es eficiente y por lo tanto quien la compone, pues digamos que sus actores no logran encontrar el grado de satisfacción que uno espera encontrar a partir de la ciencia económica. No sé si están notando que como ya estamos en fundamentos, el discurso cambia un poco. Es decir, ya hablamos de otros términos. Entonces, el problema de la escasez, nosotros lo resolvemos a través de la interacción entre la oferta y la demanda. Es decir, cada uno va teniendo desde su capacidad, digamos, la posibilidad de ir resolviendo el problema de la escasez. ¿Y cómo se resuelve? Cuando oferentes y demandantes se reúnen para generar un intercambio. Entonces yo espero que ustedes hayan entendido, hayan recapitulado, hayan vuelto a mirar el concepto de mercado. Acá aparece mi apellido es porque esta es mi definición. ¿Cómo entiendo yo, María Yanicé, del concepto de mercado? Lo entiendo como una situación, nunca un sitio geográfico. Y eso creo que lo comprendimos en el cambio de época. Y hablábamos de Homero hace muchos años, Homero Cuevas, cuando él decía que sí era un sitio geográfico, pero es que en la época de Homero Cuevas no existía el mundo digital, no existían las comunicaciones como las estamos viviendo hoy, que usted puede entrar a un mercado online, puede comprar un curso, una carrera, una especialización, una maestría y la puede cursar online. Usted no tiene que ir a un sitio en particular, inclusive un doctorado. Usted puede comprar cualquier cantidad de cosas por internet, la que se le ocurra, desde la más común hasta la más extraña. Entonces, hoy día, un mercado es una situación que no tiene nada que ver con un sitio geográfico. Y es allí en esta situación donde se reúnen, ¿quiénes? Oferentes y demandantes, oferentes el que ofrece, demandante el que compra para generar un intercambio. Ese momento del intercambio es donde hablamos del equilibrio. ¿Por qué aquí hablamos del equilibrio? Porque aquí estamos equilibrando la intención del que vende con la intención del que compra. Para mí,
insisto, para mí, porque ustedes ya algún día tendrán que construir la de ustedes propia, para mí realmente un mercado es una disposición mental. Es cuando yo me dispongo para ir a intercambiar en el rol que sea. Por ejemplo, si tengo dinero y voy a un centro comercial a comprarme un helado y a ir a un teatro, entonces estoy yendo con mentalidad de oferente o de demandante. Demandante. De demandante. Muy bien, muchas gracias, Sara. Si yo voy a una feria cultural o artesanal y llevo, por ejemplo, unos aderezos, unos collares que realicé a mano y los pongo en una mesita, ¿voy con qué mentalidad? ¿De oferente o de demandante? Oferente. De oferente. Entonces, realmente ser oferente o demandante es una actitud, es una disposición a intercambiar algo. ¿Ok? En ese orden de ideas, entonces, ¿cómo definimos la demanda? Como la disposición que yo tengo a comprar algo a un precio determinado. Entonces yo digo, voy para el centro comercial. Eso es un ejemplo real. Me quiero comer un helado de Snickers de Popsi. Yo sé que ese helado, un vasito, me vale alrededor de 5.000 pesos. Yo lo sé porque ya lo he consumido y porque considero que no debería valer más. Entonces yo voy a un centro comercial y si me dicen, no, vale 15.000, probablemente yo no lo compre. ¿Por qué? Porque mi disposición a consumir puede verse modificada por una variación en el precio. Y esa reacción tiene que ver con una cosa que nosotros conocimos como la ley de la demanda. ¿Alguien se acuerda qué dice la ley de la demanda? Profe, que si el precio aumenta, el bien disminuye, y si el precio disminuye, la demanda aumenta. Ok, muy bien, esa es la ley de demanda y se convierte en ley cuando, cuando, cuando la variable que cambia detona un comportamiento y el resultado es siempre el mismo. Digamos, en muy contadas momentos es diferente la reacción. Cuando hay una acción que es similar y la reacción casi siempre es la misma, eso se convierte en ley. Por eso son tan peligrosas las mentiras, porque cuando se repiten se vuelven verdad. Entonces, lo mismo pasa con la ley de la demanda. La mayoría de las veces que una persona está acostumbrada a consumir un bien o un servicio a un precio determinado y por cualquier razón ese precio cambia, pues la reacción frente a la demanda de ese bien también va a cambiar. ¿Por qué? Pues porque no todo el mundo, y eso es lo que vamos a ver en micro con mucho nivel de detalle, pues justamente porque no tenemos un ingreso ilimitado que nos permita ir cambiando así tan fácil de actitud de demanda. Por ejemplo, si yo voy a comerme un helado, pues si yo sé que el helado vale 5.000 y me están cobrando 15.000, es muy probable que no lo pueda comprar porque adicional a eso, pues tengo que pagar el parqueadero, o si voy en transporte, o si voy en bus, tengo que coger el bus de regreso. En fin, puede ser que sí tenga los 15.000, pero no están dispuestos para ser consumidos en el helado. ¿Eso hasta ahí es claro o de pronto se me está enredando alguno? Es claro, profe. Pues claro, profe, está claro. Ok, muy bien, muchas gracias. Entonces, a eso, a lo que les estoy mencionando, es a lo que nosotros le conocemos y le conoceremos ya como demanda. Pero después de la demanda ya vamos a hablar es de la cantidad demandada, que ya la cantidad demandada es cuando usted toma la decisión de cuánto va a demandar. Entonces, disposición a demandar, voy para el centro comercial a ver si me compro un helado. ¿Qué vas a demandar en el centro comercial? Un helado. Cantidad demandada, me compré un helado. Ahí ya estoy hablando de que me consumí un helado. Y si de pronto voy con alguien y pues le quiero invitar, entonces, ve, y tu cantidad demandada de ir al centro comercial, 2 helados. ¿Usted se comió 2 helados? No, yo compré 2 helados. ¿Y usted se los comió? No, yo los compré. ¿Por qué? Porque es que demandante puede ser el que compra, así no consuma. O puede ser que quien compra también consuma. No tiene que ser el mismo sujeto. Por ejemplo, la mayoría de los estudiantes universitarios que tienen menos de 20, 22 años, la matrícula se la pagan en la casa. Una pregunta,
En ese caso, ¿quién compra educación? El padre, los Los padres, padres compran, sí señor, muy bien. ¿Y quién demanda educación? el hijo. Nosotros. Usted es el que la consume. El uno lo paga y el otro lo consume. Entonces, no necesariamente tiene que ser el mismo individuo, el mismo sujeto. Lo mismo pasa cuando hablamos de la oferta, que ya pues voy a hacer un repasito igual así de rápido para que vayan recordando. Entonces, en la cantidad demandada, que este es un concepto muy bonito, la cantidad demandada es la cantidad de bienes o servicios que una persona está dispuesta a comprar, a demandar o a consumir a un precio determinado. Aquí ya me están hablando de dos variables en particular, que son cantidad y la variable Precio. precio. Entonces, como nos lo recordó el compañero ahorita, la ley de la demanda dice, cuando el precio de un bien cambia, la cantidad a consumir de ese bien también cambia y cambian en sentido contrario, de manera inversa. Si el precio sube, la cantidad demandada baja, si el precio baja, la cantidad demandada sube. Entonces, aquí está la relación de dos variables. Esa relación de dos variables da origen a una cosa que se llama la ecuación de la demanda, para que anote por ahí. La ecuación de la demanda está compuesta de dos variables, una variable principal y una variable secundaria, que en este caso, ¿quién sería qué? ¿Cuál es la variable principal? El precio. El precio. La El precio. variable principal es el precio. ¿Y dónde lo noto? En la ley de la demanda, porque es que la ley de la demanda va en un solo sentido. Cuando el precio de un bien cambia, cambia también la cantidad demandada. Nunca es viceversa, nunca es al contrario. Entonces, quien toma las decisiones es el precio, porque dependiendo del precio, usted decide cuántas unidades del bien va a consumir. Entonces, como la variable principal es el precio y la variable secundaria es la cantidad, siempre que grafiquemos la demanda, sea lineal o curva, no importa, en un plano cartesiano, primer cuadrante, vamos a poner en el eje de las ordenadas, que para nosotros ya no se va a llamar Y, sino ordenadas, ahí va a ir el precio. Y en el de las abscisas siempre va la variable secundaria, en este caso la cantidad. Entonces, esta rayita naranja que tenemos aquí es, digamos, la figura de una curva de demanda lineal que viene de una ecuación con dos variables, por tanto, también una ecuación de grado 1 que da origen a una gráfica lineal. Entonces, digamos que así se grafica. Entonces, uno podría decir, si esto es una curva de demanda, porque aquí puedo ver que su grado de inclinación me muestra que es inversa. ¿Cómo así que inversa? Pues de la siguiente manera. Un recorderis acá, cuando se corte, porque sabemos que se va a cortar, en este momento en el grupo hay 20 personas, como sabemos que se va a cortar, cuando se corte volvemos por el mismo link y cuando estemos las 20 personas continuamos sin ningún problema y no me dejen olvidar para seguir grabando. Donde nos damos cuenta que la forma de esta ecuación tiene pendiente negativa, miren aquí. Vamos a suponer que este es un precio cualquiera. Entonces, ante un precio cualquiera, ¿cómo se comporta la cantidad demandada? Listo. ¿Qué sucederá entonces si el precio bajó? Si el precio baja, Reducen las cantidades. se reducen las cantidades a consumir. Muchachos, regálenme un minuto, qué pena. Voy a pausar la grabación.